Desde Lima y Londres llega el Super Show narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. El episodio de hoy: The Silence of the Lambs. Ba, black sheep, have you any woo? Yes, sir, 3 bucks full. ¡Hey! ¿Qué tal, gente, familia, hermosas criaturas? Bienvenidos de nuevo a esta hermosa entrega del capítulo número 27 del Super Show narrativo y más específicamente de la segunda mitad de la temporada de horror y thriller. Soy Alonso Laechea, saludándolos de Lima, Perú, y allá en Londres, Inglaterra, está mi cofrade Eric Ulcott. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hoy estamos en la segunda mitad de esta temporada, esta bella época que estamos dedicando al género de horror y de thriller, y hoy día nos toca hablar de una película que probablemente muchos digan es una de las mejores, probablemente, del género. Ujú. Está en varias listas y podios de muchos. Creo que sin más preámbulo, es hora de presentar la película de hoy, The Silence of the Lambs, como ya mencionaste en tu introducción allá hace un ratito. Puta, ¿qué podemos decir de Indeed. esta cinta, brother? Es algo, Ojalá o mucho. sea, Tenemos una hora. ojalá mucho. Tenemos una hora, probablemente un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pero sí, The Silence of the Lambs, cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que Ujú. encontraste esta película y qué te pareció en esa primera instancia? Bueno, Silence of the Lambs, o El Silencio de los Inocentes acá en Hispanoamérica, Sí. tenemos todo un historial de fascinación, de horror, yo y muchos amigos míos, que se remonta, claro, ¿no? Primero a la joya que vimos la semana pasada, que también deberían escuchar, que se llama The Shining, y muchas gracias a Patricio Espinosa por acompañarnos, que empezaba Gracias, bastante Pato. como un viaje cronológico, que iba desde los 70s hasta los 2000. Y ya pasamos por los 70 con El Exorcista, hablamos de joyas como Texas Chainsaw Massacre, como Alien, pasamos a los 80 donde es la concepción del género slasher, y está la película que todos deberían ver llamada Shining. Y luego pasamos a los años 90, que ya es un paso mucho más cerca al nuevo milenio, y yo por lo menos lo veo, y muchos historiadores también lo ven, como un paso fuera de lo que fue esta etapa pútrida que resultó ser los años 60, 70 y 80, lo cual para muchas personas fue bastante combustible de horror. Sabemos que fueron las guerras tanto de Corea y Vietnam. Ujú. Sabemos que fue el auge de los asesinos seriales, y lo digo con mucho énfasis negativo, porque no quiero que el auge suene como si esto fuera tipo un gran tiempo para estar vivos. Claro, que haya sido un gran logro para la humanidad, ¿no? Que es, puta, aumenten el número de gente que aniquila a otros, mañas. Exacto. Y me parece que eso da el tie-in a Silence of the Lambs. Me parece que yo fui mucho más un fan del horror fantasioso. Me encantaba la saga de Nightmare on Elm Street, me encantaba The Shining. El Exorcista estaba muy arriba en mi lista de prioridades para ver en el cine, pero luego me doy con la idea de que en las sagradas palabras de otro youtuber que tal vez conocerán, la realidad supera la ficción. Y Ujú. hay bastantes momentos donde yo me fascino de manera mórbida, porque ¿quién no ha pecado de eso? De saber cuáles son las maquinaciones, cuáles son los, cuál es la conciencia de estos asesinos que estuvieron dando vueltas durante los 70s y 80s. Y de ahí sale, de toda esta tertulia, de toda esta investigación, sale el nombre Hannibal Lecter. Que la verdad es que desde que ya veía Los Simpsons sabía quién era la persona de la cual se caracterizaba el señor Burns cuando lo vi con una máscara Ah, y una chaqueta y una camisa de fuerza. sí. Entonces todo eso generó esta línea de migajas de pan para que yo comenzara a buscar de qué trataba todo esto, y me doy cuenta de que esta película sale de la mente del escritor Thomas Harris para tomarlo como una inspiración de todas estas parodias y él mismo inspirarse de las historias de estos asesinos seriales. Más específicamente hablando de Ted Bundy, más específicamente hablando también de Ed Gein, y también hablando del caso de Gary Ridgway,
que justamente es un caso bien interesante para los que tengan curiosidad de cómo germinó la idea de este film. Es un caso bien interesante, un caso bastante peculiar de dos policías buscando el consejo de un asesino serial para atrapar a otro. Ujú. Y es prácticamente lo que vemos en esta película, ¿no? Eric, ¿tú qué tal? ¿Cómo te diste cuenta de que Anthony Hopkins podía actuar bien? O sea, me di cuenta de que Anthony Hopkins actuaba bien desde... Te he dicho hasta el orto su nombre, qué bestia. Anthony Hopkins, perdón. No quería insultar. Sir Anthony Hopkins. Perdón, sí, Sir Anthony Hopkins, ya un miembro del Imperio Británico, porque siguen existiendo estas huevadas, por una razón, maldito imperialismo. Puta, ¿qué puedo decir de este huevón? O sea, no me acuerdo exactamente cuándo fue que primera vez vi una película con él, pero sí recuerdo haber sido un chibolo de unos 13, 14 años, queriendo, después de haber visto El Resplandor con mis amigos acá en Londres de esa época, me quise buscar otras películas así interesantes de horror para ver, ¿no? Y salió este nombre, El Silencio de los Inocentes, The Silence of the Lambs. Y de frente vi ese afiche con la cara de Jodie Foster, blanca, con los ojos rojos, y esta curiosa polilla en la boca, con una calavera. Y no tenía más efecto en mí que atraerme de una manera hipnotizante. Y Ujú. de ahí logré ver la película en internet y quedé gratamente sorprendido. Entendí nuevamente quién era, o mejor dicho, como hoy día se dice, entendí el meme del pata con la máscara enmarrocado, no enmarrocado, perdón, pero atado a una El meme del tabla. Capitán América. Exacto. Entendí esa Entendí la referencia ahora. Porque claro, puta, la forma como se presenta el personaje de Hannibal Lecter creo que es algo increíble, ¿no? Que solidifica este personaje como ya uno de los íconos más grandes, si no es probablemente el más reconocido de repente del horror, me atrevo a decir. No sé qué opinas tú. Por ahí de repente se las da con, bueno, Jason, que también utiliza una máscara, se las da con Freddy también. Pero me parece que Hannibal Lecter llega a ser más presente en la cultura pop por ser, no sé, un personaje mucho más complejo de repente, un personaje mucho Tal vez. más interesante de por sí, ¿no? Porque, puta, esta película que ya hablaremos en un rato, ¿no? Se da un trabajo, o sea, hace un trabajo magistral con este tipo de personaje y cómo nos lo presenta, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, ¿qué más decir sobre la película, no? Creo que también es importante mencionar que esta es la segunda adaptación de las novelas de Thomas Harris. Ujú. La primera fue Manhunter, de, Manhunter. sí, Ujú. de Michael Mann, del 86, creo que fue, si no me equivoco. Sí, 86. Sí. 86. Que cuenta, es más una adaptación de Red Dragon, el primer libro de esta... No, no es el primer libro, es el segundo. No, el primero, no me acuerdo. ¿Cuál era? El La primero. cronología la ignoro. Ah, ya, ok. Era Sí, el no sé. primer libro, bueno, acabo, acabo de ver el dato. Es el primer libro que saca Thomas Harris, Ujú. el autor de la serie de Hannibal Lecter, en el 81, Claro. y cuenta la historia de Will Graham persiguiendo al asesino de Red Dragon, e incluye también bastante al personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Esta película Ujú. que en su momento, digamos que no tuvo la mejor recepción, por obvias razones, creo yo. Para aquellos que la han visto, se nota de que es un Michael Mann no en su forma más fina, creo yo. De repente me atrevo a decir que de todas maneras su forma más fina es en los 90, cuando hace Heat y cuando hace The Insider, que son unos pelones. Y creo que es más la zona donde Michael Mann está un poco más cómodo, manejando un thriller de crimen y no tanto un horror psicológico, que tiene aspectos de policial, ¿no? Pero digamos que más interesante es este universo narrativo por ese aspecto Mm. psicológico de esos personajes, ¿no? En particular creo que Hannibal. Y bueno, Manhunter hoy en día creo que está considerada entre un clásico de culto por muchas personas. En mi opinión personal no me parece muy buena que digamos, pero le veo el gusto para ciertas personas que incluso dicen que es la mejor adaptación de un libro de Thomas Harris, lo cual estoy totalmente en desacuerdo, cabe decir. Siento de que El Silencio de los Inocentes es una mejor adaptación por donde la veas, pero bueno, cada quien con su propia Bueno, opinión, ¿no?
De lejos es mejor. Pero la cuestión acá es que yo no la considero una mala película, Manhunter. Pero, o sea, muestra bastante cómo sería el cimiento de cómo se van a comenzar a dibujar estos personajes de la mente de Thomas Harris a la pantalla. Y Claro. obviamente llegó Anthony Hopkins a mejorarlo todo. Sí, Pero o nada, sea, bueno, también para decir, no digo que sea mala, ojo, solamente que no me parece tan buena como algunos la consideran. válido, válido. Pero a mí me parece también Gracias, que rescatando gracias. un poco lo que has dicho, hablando del tema de lo que la película comenzó a sacarse como un icono para la cultura, yo lo veo también un poco como una combinación de right time, right moment, right mind. Porque me parece que la Definitivamente, sí. mentalidad de muchas personas estaba bastante hamburrienta de horror. Querían mucho más innovación después de todo lo que les trajo los 80, por Dios. Década de oro Sí, para no, el género. olvídate. Para luego Sí. pasar a los 90s, que más o menos comenzaría a tener los últimos vástagos que fueron la constante ochentera del horror. Aún seguían los slashers, salió Scream. Luego también teníamos el horror cósmico y también, obviamente con John Carpenter, pero también teníamos el Ujú, horror fantástico con Candyman. ujú. Pero ahora venimos a Silence of the Lambs, que bajo muchos conceptos siento que ha revolucionado bastante cómo vemos el horror. Y es bastante interesante porque esto es un punto que también muchas personas han tenido como una tensión cuando mencionan a Silence of the Lambs como una película de horror, porque se le conoce mucho más y así fue como que restaurada, así fue como que conservada por el American Film Institute, fue conservada como un thriller. Y la cuestión acá es que tiene bastante, yo diría que tiene mucho más de thriller que de horror. Pero el tema acá es cuando estamos hablando de proporciones, cuando estamos hablando de cuantitativo, claramente esto es un thriller. Pero si estamos hablando de peso, de cuánto nos afecta el horror y cuánto nos afecta el thriller en esta película, tengo que quitarme el sombrero y decir que es una de las mejores películas de horror que he visto. Y hay bastante de qué contar en base a eso, ¿no? No es el mismo horror que Nightmare on Elm Street. No es el mismo horror de Friday the 13th. No es el mismo No, horror de para The nada. Shining. No es el mismo horror del Exorcista. Me parece que acá, como en todo buen film, tenemos que entrar en la carne de una persona que está tratando de entender el mundo que la rodea y que tiene que hacerle frente a grandes adversidades, y obviamente esas grandes adversidades vienen en la forma de lo más pútrido, cruel y ignominioso de este mundo. Ujú. Entonces, perfecto, empecemos. Porque no hay mejor introducción que le pudieron hacer a esta hermosa protagonista interpretada por Jodie Foster. Tenemos a Claire Reese, que está empezando toda esta película con un circuito de entrenamiento en el cual la vemos subiendo una cima empinada, y si eso no es simbolismo, no sé qué carajo es. Ahí tenemos conflict, tenemos motivation, y esto es algo que a mí como escritor, como guionista, me encanta ver. Me encanta cuando la película es tan consciente que en el primer instante de la película nos muestra un personaje que está luchando. Y yo no quiero ver un personaje que es la gran cagada, yo no quiero ver una mujer que ya tiene todo resuelto y que puede volar por los cielos y que de la nada tiene superpoderes y todo bonito, y eso supuestamente significa girl power. Aprende Capitana Marvel. Tenemos a Tenía que Clarice. hacerlo. Perfecto, lo avalo. Tenemos a Clarice, que es la mujer que más culos patea en lo mucho que he visto en el cine. Clarice para mí se alza muy arriba en lo que podría ser la construcción perfecta de un protagonista. Sí. Tenemos a una chica que tiene bastantes recursos a su favor. Es experta en ciencia del comportamiento, psicología, es primera en su clase, tiene, como bien hemos visto, bastante resistencia física, y es bastante interesante cómo nos muestran su realidad. Tenemos estos tracking shots de toda la academia de policías, cuando la llaman para ir a la oficina de Crawford, para poder tener este assignment a este caso con Buffalo Bill. Y podemos ver a través de todo esto cómo la gente la observa, cómo en este hermoso plano en el cual ella se mete a un ascensor y el resto de las personas que están en el ascensor son hombres que le doblan el tamaño.
Y tenemos todo este potencial de agentes policiales que no fueron elegidos, pero ella sí. Y me parece excelente el hecho de que acá el hermoso guión nos muestra mucho de dónde sacar cuando hablamos de a qué se está enfrentando Clarice. No solamente a un asesino serial psicópata, no solamente a una mente criminal que trata de doblegarla. Se está enfrentando a todo un mundo que no la ve más que como un objeto. Y hay bastante de donde sacar acá. Esta película, para todos nuestros escuchas feministas aguerridos, esta es su película. Y acá también entra un punto álgido que me gusta taclear cuando la gente trata de criticar esta película por esto. ¿Por qué se quejan de que la película muestra un hipermachismo si al final el punto de la película es truncarlo? No entiendo. Esto es algo a título personal. Cuando te muestran una película donde miran a Clarice como si fuera menos que nada, cuando le dicen que es una sexy police officer, cuando ves a un montón de hombres tratando de ligar con ella, y al final Clarice se muestra como el personaje más inteligente y la heroína del día, ¿por qué demonios me estás diciendo que hubiera sido mejor que no haya habido todo este reto, todo este prejuicio que teníamos hacia esta persona, o que el mundo de ella tenían hacia ella? Si no tenemos eso, no entendemos qué es lo que tiene que hacer ella para hacerle frente a este mundo. No entendemos el gran reto que significa. No entendemos sus fantasmas, sus barreras psicológicas. Y no me sentiría bien al final viendo que ha superado todo eso. Por culpa de ustedes, malditos ineptos, es porque tuvimos Capitana Marvel. Porque parece ser que acá, cuando queremos hablar de feminismo y female empowerment, no tiene que haber ni siquiera ni un ounce de adversidad. No, las mujeres ya tienen que ser perfectas. Pero no, Clarice no es nada de eso. ¿Qué opinas, Eric? O sea, definitivamente, creo que la película hace un punto en demostrar, ¿no?, que Clarice es, para empezar, presentada como esta mujer dentro de este mundo que, valgan verdades, en el no popular, no sé si está bien dicho así, corrígeme si me equivoco. O sea, en el punto de vista popular, creo que está mejor dicho. Es un mundo inhabitado principalmente por hombres, ¿no? Y de hecho las distintas adaptaciones, o mejor dicho, historias que se han contado en cine y en televisión, principalmente en esa época todavía, en los 80s que se escribe el libro, y en los 90s, en el inicio de los 90s que se presenta la película, eran historias con bastantes detectives del FBI, policías, CIA, que eran hombres, que, o sea, probablemente conforman la gran parte del cuerpo policial, pero igual están obviando por completo a todas las mujeres que también están ahí al día luchando, ¿no? Y me parece que es bastante interesante cómo la película utiliza esto a su favor, ¿no? Porque nos presentan a esta mujer, como tú bien has dicho, mirada abajo por todos, en la escena del ascensor, puta, cuando la vi de nuevo me cae de risa otra vez, porque es tipo, ¿cuánta más simbología necesitas para saber que las mujeres están vistas mal de cierta forma, ¿no? Solo necesitabas el logo de Brazers. Ya, tampoco tanto. De ahí otra escena que recuerdo un poco refuerza este punto, es cuando estamos con ella en la casa en la casa funeraria, si no me equivoco que era, antes de que vea el cuerpo de la última víctima, donde ella le pide a los policías que se vayan y todos la ven con cara de ¿quién chucha eres tú? ¿Quién te crees para hablarnos así, man? ¿Ya? Hasta que la huevona refuerza lo que dice de nuevo y ya los huevones, ok, nos vamos. Tanto así que incluso en el auto de regreso, Crawford, que era el capitán o su jefe, le dice en el auto, ¿no? O sorry si te molesté el hecho de que haya dicho esa cosa, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, mañana? Así es el mundo. O sea, o algo así, creo que era. No me acuerdo exactamente bien. La pelea es un toque. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Es que no me acuerdo si era exactamente el texto de que me llega el pincho, así es la vida, o era algo distinto. Pero ella es así, o sea, sí, Clarice es así. O sea, es una persona que acepta que esta es su realidad, pero claro, mucho sí, más allá, claro, sí. Mucho más allá de tratar de convencer al resto, de tratar de chillar y decir que así no son las cosas, ella lo que va a hacer es tratar de superar esa realidad. Y lo hace con creces. Claro, y eso es lo mejor de esta película, porque nos presentan a esta mujer que
es vista mal por el resto de sus compañeros, no maneja mucha autoridad frente a otros, pero aún así no le importa. Ella lucha contra esa adversidad y sale adelante y logra incluso lograr su objetivo de cierta forma, ¿no? Que es, bueno, no capturar, termina matando, spoilers para los que no han visto la película, termina matando a Buffalo Bill al final, ¿no? Y logra, digamos, romper este esquema de que las mujeres son frágiles para, digamos, este mundo. Muy por el contrario, las mujeres me parece, o sea, como bien has dicho, cualquier persona que, digamos, apoya el movimiento feminista y busca el empoderamiento de las mujeres, puta, vean esta película, por favor, y miren cómo es tratada la figura de la mujer. Es un excelente ejemplo, manjas. Luego también de, como mencioné en mi ranking de películas de Lovecraft, que teníamos Alien con Ridley, que también es otro gran ejemplo. Miren películas como estas, manjas, no las critiquen por otras razones que probablemente tendrían puntos un poco más válidos. Creo que, ya yendo a otro punto, el tema este de la identidad de género de Buffalo Bill, puta, de repente es un poquito, para hoy día, obviamente creo, para hoy día podría haberse visto mal por ciertas personas. A mí en lo personal no me pareció tan pertinente. Creo que quedaba un poco claro en la película cuál era su función real, pero claro, vas a ver gente buscar Roche en donde quieran, ¿mañas? Pero es el tema, ese es el tema. O sea, el tema es, de nuevo, o sea, tratando de también recordar No Country for Old Men, es el tema en el cual vemos un montón de policías doblegados, totalmente avasallados por la falta de entendimiento que tienen sobre la mente criminal. Y una mente criminal que es ahí donde se cimenta el horror de esta película, que me encanta. El hecho de que vemos cómo la emoción y la crueldad humana y cómo no somos capaces de entenderla. Tan incapaces que necesitamos de otro enfermo. Takes one to know. Claro. Sí, y vamos, claro, y vamos a hablar con Hannibal Lecter para que nos enseñe dónde está Buffalo Bill. Y vemos todo esto en un mundo que, justamente volviendo al comentario que hiciste de la escena de la autopsia, me parece genial el uso del guión cuando hace el point of view, que todo lo vemos a través de los ojos de Clarice. Siempre cuando hay este diálogo que tiene ella con otras personas, cuando la vemos a ella hablar, siempre tenemos un ángulo de la cámara ladeado. Y cuando vemos a ella esperando la respuesta de alguien más, esa otra persona la vemos siempre viendo la cámara. Lo cual nos encierra muy bien en cómo nos estamos poniendo en la más vulnerable de las criaturas, yendo de cara a este mundo inmisericordia. Y imagínate cómo sería teniendo esta iniciación en este mundo sórdido para luego hablar con, creo que, la persona que más tiene un pie en la realidad en todo esto, llamado Hannibal Lecter. Y es bastante interesante el hecho de que, claro, ¿no? Clarice necesita un aliado para hacerle frente también a este mundo de mierda que viene en la forma de Crawford. Pero también vemos que dentro de todo su entorno, una de las personas con las cuales más se lleva bien y una de las personas la cual más la entiende es un psicólogo caníbal. Y bueno, obviamente no podemos seguir hablando de Silence of the Lambs sin ya pasar a la tarima a la hermosa interpretación de Anthony Hopkins llamado Hannibal Lecter. Así es. Que como bien dijo Eric, no es la primera vez que aparece en una película. Manhunter fue la primera vez. Y ahora lo vemos en Silence of the Lambs y podemos ver cómo es la anticipación, la tensión. Por esto es un gran thriller. Más que un gran horror, diría yo. Por el hecho de que tiene toda esta construcción en la cual hay advertencias de las figuras de autoridad en base a la peligrosidad de Hannibal Lecter. Y es la perfecta introducción. Tenemos una sección de la correccional más supervisada de lo que normalmente verías. Tenemos un sótano con un pasillo de ladrillos que la ve baja. Tenemos todo un tracking de personas desquiciadas en sus celdas. Tenemos a Mitz, que se masturba. Y luego pasamos a Hannibal, que ya estaba esperando a Clarice con
toda la anticipación del mundo, parado, viéndola ahí. Una especie de bajada al infierno, así me gusta verla, porque es como tú has dicho, es este pasillo largo con estas celdas, no sé si está bien dicho. Son celdas. Sí, celdas, Excel, para los que no saben. Llena con prisioneros que están desquiciados, ¿no? Y te esperas hasta lo peor. Y no, es un señor parado correctamente, sonriente de oreja a oreja, y escuchamos: "Hello there, Clarice". Puta madre, huevón. Ver de nuevo esa escena solamente me trajo escalofríos. Qué alucinante. I want to pick you. Por favor, I want to pick favor. on you. Porque hay momentos en los cuales yo soy víctima de las parodias. Sí. Y lo digo con mucho pesar. Por el hecho de que me parece que la actuación de Hannibal, el hecho de que querramos entender cómo funciona esa cabecita suya, cómo él mira su relación con Clarice, cómo él la percibe como una persona que él va a utilizar para su beneficio para que él pueda escapar, o como una persona interesante que él quiere conocer bajo su ínfula de hiperpsicoanalista que quiere analizar cada bendito detalle de cada persona con la cual habla. Sí, sí. Entonces, mira, hay momentos en los que eso puede parecer un poco caricaturesco, siendo francos. Sí, probablemente. Hay momentos en los que, o sea, obviamente uno de los diálogos más famosos de esta película, haciendo referencia a que le gustó comer el hígado de una persona que trató de examinarlo con un Chianti y luego se relame y hace un ruido que parece serpentino. Hay momentos en los que yo lo veía y solamente recordaba las mil parodias. Recordaba ese capítulo hermoso de South Park en el que el oficial Brady quiere conseguir al criminal que empapelaba las casas en Halloween y por eso va a pedirle ayuda a otro criminal que era el master empapelador de casas. Claro, sí. Y la actuación era idéntica. O sea, no le quito nada de crédito a lo terrorífica que es esta interpretación de Anthony Hopkins, por el hecho de que hay bastantes momentos en donde vemos que Clarice, siendo una estudiante aún, tiene que comenzar a aprender on the fly, tiene que aprender on the go. Sí. Y podemos ver momentos cuando Hannibal le dice: no, ibas tan bien. Ese conector, ese segue, muy, muy flojo. Y es ahí cuando obviamente nosotros estamos tan tensos como Clarice, porque nosotros también escuchamos las advertencias. Sabemos que no queremos tener a Hannibal Lecter en nuestra cabeza, pero también sabemos lo que significaría para nosotros fallar en esta misión. Y eso es algo hermoso de esta película también. Porque el guión no tarda mucho en presentarnos cuál es el verdadero costo de la acción, y lo tienen en la forma más íntima posible, porque nos muestran la potencial víctima. Nos muestran a esta chica gordita que, by the way, o sea, Buffalo Bill, teniendo otro aspecto machista de esta película, Buffalo Bill es llamado Buffalo Bill porque despelleja bisontes. Sí, y los bisontes son pobres mujeres gorditas. Entonces, la fascinación que tenemos por saber cómo piensa Buffalo Bill también tiene este enclave que es su potencial víctima, que es la hija de una senadora, de una alcaldesa, no me acuerdo exactamente cuál era el cargo político. Creo que era una congresista de Tennessee, de donde la dató, sí, algo así, pero no importa mucho, en verdad. Exacto. Y mira, el estilo policial de esta película, obviamente tenemos un criminal, necesitamos entenderlo, necesitamos seguir los tracks. Ese estilo policial ayuda perfectamente a la progresión de la trama, explorando el mundo de la historia. Definitivamente. Porque ahora Clarice no solamente enfrenta a sus demonios, que la verdad son enormes, pero también tiene esta barrera que es el mundo en el que vive. Se encuentra una cabeza cercenada, se encuentra mujeres mutiladas, se encuentra un capullo de polilla en la garganta de una de ellas. Vemos cómo el mundo se nota tan peligroso y tan letal que sabemos que Clarice, si fuéramos Clarice tal vez hubiéramos renunciado, pero la admiramos mucho más por seguir adelante, por querer salvar a estas mujeres. Sí, definitivamente. O sea, creo que este es otro punto bastante interesante de la película, que es cómo utiliza
lo que uno podría considerar una especie de trama policial, de repente un poco típica, ¿no? Que es, tenemos un personaje en su investigación y vamos siguiéndolo paso a paso. Es interesante cómo logra incorporar también el viaje del personaje de Clarice de por sí, ¿no? Cuando se enfrenta con todas estas situaciones que, valgan verdades, son horrendas y nadie debería de ver. Es incluso más fuerte aún porque ella es una de estas mujeres que probablemente no sea una posible víctima de Buffalo Bill, claramente no está dentro de su perfil que él prefiere, por más horrible que suene eso, sino que ella sabe que estas mujeres han debido pasar por trauma horrendo y no quiere que más pasen por ello. Entonces hay una especie de vínculo mucho más personal, ¿no? Lo cual me gusta muchísimo de esta película. Y otro aspecto que también me gusta mucho, que hablaste ahí de las presentaciones de los personajes, fue como o sea, la naturaleza de ellos mismos también se ve por sus actos, ¿no? Por sus propias acciones. Conocemos la naturaleza de Clarice claramente mediante su acción dramática, que es una mujer que, digamos, busca romper los esquemas y logra hacerlo. También conocemos la naturaleza real de Hannibal Lecter, que es este ente súper manipulador que busca torturar de repente de manera psicológica a algunos personajes, que lo logra hacer su vecino, que se murió no sé cómo. Y así con muchos otros, ¿no? De repente Buffalo Bill es un caso un poco más especial, ¿no? No quiero tampoco ahondar mucho en él porque no me gusta darle mucho limelight a alguien tan horrendo como esta persona, pero creo que como personaje de es por genial, sí es interesante. Sí, es bastante interesante. Es genial. Es bien interesante saber por qué es que él quiere hacer esto, ¿no? Obviamente está todo el argumento detrás de... que fue un punto de crítica bastante fuerte la película, ahora que estuve investigando, que muchas entidades o conjuntos LGTB condenaron la película por su pésima representación de la identidad de género y de un transgénero que era Buffalo Bill, pero es tipo, o sea, creo que estás perdiendo, you don't get it, man, estás perdiendo el point de la película. No es el punto, man, sí, pues. Y luego no es el punto para nada. Salieron otros, no, para nada. Y luego vieron otros críticos que también agarraban de punto como tú dijiste al comienzo, la representación mala de las mujeres, tipo, brother, no, lo estás perdiendo por completo. Claro, no, es como, ¿qué película han visto? O sea, también es el hecho de que, ok, mira, tú quieres tratar de entender la mente sádica de una persona que ha sido prácticamente abusada o no autorrealizada por muchos años. Tenemos a Buffalo Bill, que es un declarado homosexual, pero no solamente es un homosexual, sino que se siente atrapado en sus carnes, se siente atrapado en ese cuerpo que no siente que le pertenece. Es una persona que ha entrado en tal nivel de psicosis, en tal nivel de reclusión mental, psicológica, horrible este huevón. El tema es que él quiere no solamente sentirse mujer, no quiere que lo llamen mujer, él quiere verse como una mujer. Sí, entonces, y de hecho, quiero interrumpir nomás un segundito porque quiero agregar un quote de Jonathan Demme, el mismo director de la película. Cuando estos conjuntos LGTB condenaron El silencio de los inocentes, Jonathan Demme salió a decir de que Buffalo Bill no es que sea simplemente un personaje gay y por eso es malo, no, es un personaje que está atormentado. Él se odia a sí mismo y desea ser una mujer porque él ve esa forma como extriparse de lo más lejos posible de lo que él era, ¿no? Y él llegó, incluso Jonathan Demme agregó después de que se dio cuenta de que había esta total y absoluta falta de personajes de este conjunto en el cine, ¿no? Que es bastante de verdad. Obviamente la gente no va a estar feliz de que sea representado como un asesino en serie que disecta mujeres, ¿no? Pero eso es una historia para otro día, creo yo. Sí, y yo creo que también tiene mucho que ver con cómo ahora la gente, cómo la gente ahorita digiere los relatos, ¿no? Es el horrible fenómeno del cherry picking, cuando necesitas hacer validar tanto tu pasión que tratas de adecuar todos los datos, tratas de adecuar todas estas cuestiones para que se alineen a tu agenda y se alineen un poco a cuáles son tus convicciones. Porque si dices que Buffalo Bill es malo porque es gay,
es porque lamentablemente no te diste el tiempo de sentarte y reflexionar. Lo que dice Eric es muy cierto, lo que dice Jonathan Demme es muy cierto, porque acá estamos hablando de una persona que es tan desquiciada por lo oprimida que ha estado, que necesitan a otra persona desquiciada para poder entenderla. Y he ahí el horror, he ahí el tema de que nosotros estamos ante un mundo cuyos códigos y cuyos relatos son demasiado densos y totalmente abyectos a nuestra cultura, nuestros valores y nuestro entendimiento del mundo. Ujú, sí. Si es que solamente lo miras como gay bad, lo siento, vuelve a la universidad. Sí. Pero, ok, es un tema que nos causa bastante pasión a nosotros también. Pero sí. O sea, el tema es que acá... acá... es inevitable, ¿no? Es bastante inevitable. Sí. O sea, el toque ya para cerrar esto y probablemente no tomar este punto de nuevo hasta nuevo aviso. Es inevitable, creo yo, que cuando tú te haces una película que llega a tener el reconocimiento como tiene esta, ¿no? Por algo no ganó 5 Oscars y es considerada por muchos como no solamente una de las mejores películas de horror, pero una de las mejores películas de por sí, ¿no? Creo que es inevitable encontrarte con gente de que va a criticarla por X, Y o Z, por más estúpidas que puedan ser esas razones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es prácticamente el peso de la fama. Pero bueno, el tema acá con esta película no solamente es, claro, ¿no? Cómo caracteriza la mente psicópata que también trató de caracterizar Thomas Harris en sus libros. No sé por qué le dije Paul. Pero Estaba acá... pensando en mi calle porque... Antíguate. También. Sí, justamente hablando contigo, de la nada comienzan a salir recuerdos. Buenos, espero. También acá... Sí, están bien presentes en mi mente. Volviendo al tema, okay. hablando de la literatura de Thomas Harris hace un gran trabajo en tratar de inspeccionar, de ahondar, de excavar en la mente de los asesinos psicópatas. Y eso se ve bastante en el punto que tenemos tramas bastante reflexivas en base a cuáles son los personajes que tienen que hacerle frente a cada uno de ellos y cuáles son los obstáculos que tienen que enfrentar para hacerle frente a ellos. Tenemos el caso de The Tooth Fairy y del protagonista de la novela de Red Dragon. Uh-huh. Y también ahora tenemos a Clarice Starling, que tiene que tener la acción de no solamente por el hecho de que tenga que cumplir su misión como policía, no solamente porque tiene que cumplir el deber como mujer de truncar toda esta visión machista, abyecta de que las mujeres no son capaces, sino también por el hecho de que si bien ella tiene todas estas motivaciones externas, tenemos una motivación externa bastante fuerte. Tan fuerte que lleva el nombre de la película. Uh-huh. Tenemos a Clarice Starling, que si no has visto la película, tiene un fantasma terrible. Perdió a su padre cuando era muy chica. Su padre era un sheriff. Tiene esta fascinación con ser como su padre, pero también tiene esta fascinación o tiene estas cadenas enormes que significan no haber podido salvar a los inocentes cuando ella era niña. No haber podido salvar a su padre, no haber podido salvar a esa pobre oveja que fue asesinada. Tiene todas estas máculas, todos estos traumas que han hecho que su motivación y sobre todo sus barreras para enfrentar tanto a Hannibal como a Buffalo Bill se vuelvan aún más densas. Y es pura alegría cuando lo logra al final. Pero Eric, hablando guionista, hay 2 acciones dramáticas claves en esta película. Clarice quiere encontrar a Buffalo Bill. Quiere encontrar a Buffalo Bill. Necesita encontrar a Buffalo Bill, por todo lo que ya mencioné. Así es. Y tenemos a Hannibal Lecter, que quiere conseguir una mejor calidad de vida. más allá de esa celda horrible. Y tenemos la escena en que ambas acciones ya comienzan a converger. Escúchame. ¿Qué tal? Esa probablemente fue la escena donde más estuve pegado a la película. Creo que justo estuvimos hablando de eso antes de grabar. Que llegó esa escena y no tuve más reparo que estar erecto. Debido a lo excelentemente construida
perdonen mi vulgaridad. Sé que no suelo ser tan vulgar como de repente es Alonso a veces. Yo siento Tit, que a veces fuck, soy el más... pubic hair, sexo. A veces soy el más cauteloso con mi lenguaje. En verdad no ya, pero bueno. Oh. Ven, te juro, no hubo para mí mejor escena en la película que ese punto medio donde estas dos acciones, digamos, como tú has dicho, se cruzan, ¿no? Porque, Dios Ujú. mío, no creo que exista una escena tan perfectamente construida como esta en el cine de esa época. No quiero decir en todos los tiempos, porque obviamente estoy Ujú. abriendo una caja de Pandora donde, puta, no hay fin. Pero probablemente para su época, para ese momento, para ese zeitgeist donde esta película se lanzó, yo creo que este es el mejor ejemplo que puedes encontrar para una escena Mm. propiamente dicha. Justo antes también de grabar estuve revisando un poquito de bibliografía sobre guión y encontré el libro de Sitfield de Screenplay, creo que se llamaba. Sí, ¿no? Ujú. Screenplay o Screenwriting, no me acuerdo. Pero el libro de Sitfield, él justamente habla sobre las escenas como el elemento más importante de tu película, porque al final sin escenas no tienes película, mañas, es así de simple. Y él mencionaba de que la escena debe cumplir dos funciones principales. Tiene que mover la historia adelante y tiene que también revelar información del personaje o los personajes, ¿no? Tal Dependiendo cual, de cuántos hayan. Y yo creo tal que cual. esta escena justamente es la mejor escena porque hace justamente esto, mueve la trama adelante de cierta forma que ambas acciones o sea, progresan, si está bien dicho, y también revela información de Clarice. Descubrimos este fantasma pasado que tiene de cuando escapó de la granja de sus tíos, después de que tuvo que mudarse ahí Mm. debido a que se quedó huérfana, ¿no? Y puta, el lenguaje audiovisual, tío. Esa toma final, donde estamos solo con Clarice, pero tenemos el reflejo de Hannibal al costado. Men, tenía los huevos hechos corbata. No porque, o sea, no daba terror necesariamente, ¿no? Pero tenía un sentido de angustia terrible sobre qué es lo que Ujú. estaba pasando. Era demasiado ominoso, tío. No sé tú, Sí. pero yo en esa escena estaba listo para cagar adentro. De verdad. Dios mío. Me Sí. gusta, me gusta. Pero la cosa acá ¿Te gusta es, que cague para adentro? me gusta que te haya gustado tanto que Ah, ya, ok. comience a tener efectos fisiológicos, imposibles. Pero, Adversos, creo yo, es la palabra. este, bueno, no sé si alguna vez alguien ha podido cagar para adentro. Tal vez alguno del público me pueda corregir. Bueno, has Pero, estado estreñido, en me fin, imagino. yo Yo tengo un gran afecto hacia esa escena. Bueno, para mí, la escena en la cual dos personas se sientan y charlan favorita, para mí, creo que siempre va a ser la de Psycho, cuando tenemos a la protagonista hablando Mm, con. Hablando con Bates. Pero buena escena. lo que tenemos acá es a una persona que está tratando de obtener un objetivo que es salvar a una muchacha, salvar a una mujer de la muerte, y luego tenemos a otro personaje cuyo objetivo es quiero ser libre, quiero tener una mejor calidad de vida, me estoy pudriendo en esta celda. Ujú. Entonces, al momento de que sabemos que ambos tienen estas motivaciones, tenemos esta lucha de inteligencias, en la cual no solamente va a ser tipo, oye, quiero atrapar al otro huevón, oye, quiero ser libre, yo te puedo ayudar a atrapar al otro huevón, ya Ya, pe, lo listo, atrapado y eres trabajemos libre, juntos. ah, ya ¡Ey! pe, High five, sonriente, y ey. luego van corriendo por un campo de flores, una hueva así, no sé. Exactamente, y luego aparece Buffalo Bill y puta, la punta en la cabeza, se mató y fue en la película. Pero Sí. la cuestión acá es, Hannibal Lecter no es una persona normal. No, Acá, es como un bien hijo de dijo puta. Eric, es una película que avanza la trama, es una película que bien tiene esta sensación de desasosiego de parte de los personajes y da la información acerca de los personajes en esta escena. Y ahí es donde me doy cuenta. Tenemos el famoso intercambio de quid pro quo, en el que Clarice le da información acerca de su pasado a Hannibal y Hannibal le da información acerca de Buffalo Bill. Uno podría pensar, está jugando con ella, es un poco quirky el personaje, pero No. muy, muy en el fondo nos damos cuenta de que el tipo está tratando de manipular a Clarice, está tratando de hacer que Ujú. juegue a su son, está tratando de que ella se vuelva una aliada.
Y poco a poco nos damos cuenta de que Hannibal Lecter ya tiene todo planeado. Y obviamente esta escena era crucial, si es que alguien quiere hablar de The Silence of the Lambs. Es uno de los intercambios de diálogo y uno de los choques de acciones más famosos en la historia de la cinematografía, a mi parecer. Y es una de las escenas que te muestra claramente no solamente un conflicto interno, un conflicto externo, sino también cuáles son los distintos obstáculos y cuáles son las situaciones o los estados mentales que un personaje debe asumir para cumplir su acción. Ujú. Y esto es algo que yo lo rescato bastante de este hermoso guión de Ted Talley, por el hecho de que tenemos no solamente punto A, punto B y punto C, primer acto, segundo acto, tercer acto. Lo que estamos viendo es cómo una persona está en el turning point, está en este punto de inflexión más importante de su vida. Estoy hablando de Clarice. Y Hannibal Lecter es una persona que también está en un punto en el cual ya va a comenzar a hacer uso de su excelente inteligencia. Y hay una escena que también nos gusta hablar bastante, que es, obviamente estoy hablando de La Máscara de Carne. Estoy hablando de esa escena que te enseñan bastante en clases de lenguaje audiovisual, cuando sabemos que la música diegética en la escena de Hannibal es para él placer puro mientras violenta a dos policías. La motivación de Hannibal ahí llega a su cenit y obviamente tenemos... Es como si estuviéramos viendo un double feature, ¿no? Pero en una misma película. Es fascinante. Sí, porque es tenemos... increíble, weón. Porque tenemos a Clarice que tiene que cumplir su acción y la amamos. Y tenemos a Hannibal Lecter que quiere ser libre y lo amamos. Sí, o sea, recordando un poco la conversación que tuvimos con David y con Pedro hace ya unos meses para hablar del hoyo. O sea, tenemos antagonistas como... antagonistas en el sentido de que es un villano. Es un villano, sí, perdón, gracias. No es un antagonista per se, en esta película es más villano. Tenemos esta figura vil que es Hannibal, o sea, es un caníbal, ¿no? Es un huevón que come humanos, pero que nos cae bien porque el huevón es súper carismático. O sea, es súper es muy bien leído, tiene un intelecto de la puta madre, es súper astuto, planifica su escape de una manera que puta, me sorprende hasta ahorita, porque no sé si tú te diste cuenta, pero creo que lo que usa para romper las esposas y escaparse era parte del lapicero dorado que tenía. Sí, o sea, cuando en esa escena anterior a eso, vemos al dueño de la cárcel principal o el centro psiquiátrico anterior con ese lapicero dorado y Jonathan Demme se toma la molestia de enfocarnos el lapicero, tú sabes que esa hueva va a ser usada. O sea, es el principio... que prestar atención. Exacto, es el principio de Chekhov. Si muestras una pistola, la tienes que usar después. Y efectivamente Jonathan Demme utiliza esto en la película. Vemos que Hannibal vio ese lapicero y luego ¿con qué rompe las esposas? Con un pedazo dorado bien similar. Y el resto de la escena es diversión pura. Y yo no puedo creerlo. Estuve feliz cuando Hannibal se quitó esa máscara de carne y mata al que está en la ambulancia. Son horribles, ¿ya? Pero... Dios mío. Es que estaba feliz por el personaje. Estaba feliz por el personaje. No estaba feliz porque un asesino haya salido. Que conste. No es obvio, porque tú quieres que Hannibal esté libre y use su inteligencia para hacer huevadas. Huevadas chéveres, huevadas horribles. Porque él es capaz. Sí, chévere, pero horrible sí. O sea, a mí me pareció increíble. O sea, la cuestión de que... O sea, es un poco jugar a la inteligencia y como que súper, hiperhumana de Hannibal Lecter en el hecho de que tiene... ¿Cómo carajo consiguió ese pequeño pedacito de lapicero cuando aún estaba maniatado, cuando aún estaba en la camisa de fuerza? ¿Cómo tuvo tanto tiempo, tanta maña, tanta delicadeza en hacer que la gente no se dé cuenta de que no era el policía, sino Hannibal Lecter con la cara del policía? Hay bastantes puntos que uno diría, no, esto es totalmente inverosímil, es demasiado cómico. Pero o sea, lo único acá es que estamos... Lo único que... Perdón que te interrumpa, pero lo único que me sorprende que no resaltas como algo que te hace cuestionar sobre la escena es cómo mierda hace Hannibal para colgar al policía del techo y abrirlo en forma de ángel. Para una razón, una bandera azul, roja y blanca, que creo que era la bandera de Francia. No sé, brother. Puta, tendida a lo largo de todo el techo. Me sorprende que eso no te haya saltado a ti.
También. Y gracias por recordarlo. La cuestión acá es que, claro, ¿no? El pata es tan detallista, es tan caballero, es una persona que disfruta tanto como tú disfrutarías haciendo tu hobby. Escucha música clásica mientras mata a los policías. Claro, sí. Entonces, tú no puedes sino empatizar con él por el hecho de que disfruta tanto lo que hace. Encuentra tanto placer siendo un villano que obviamente estás tratando de buscar una manera, como tal vez lo está haciendo Eric ahora, de no tratar de ceder a darle un thumbs up a todo lo que hace. Pero dentro de nuestro foro interno, nosotros amamos ver a alguien que ama lo que hace. Nos muestra una faceta interesante de este personaje. Y también es el hecho de que él es capaz de hacer todo esto y tú quieres ver más. Cuando la película acaba en estoy teniendo a un amigo para cenar, I'm having an old friend for dinner, y está a punto de comerse al ex dueño del centro psiquiátrico. Sí. Del centro psiquiátrico. Al doctor Chilton, creo que se llamaba. Para mantener a esos criminales. Sí, el doctor Chilton. No, el imbécil que personifica el machismo mejor que otro. Sí, sí. Sí. Que al final lo vemos caminando en un país, quiero decir, de Centroamérica. Tal vez, son las Bahamas. Parte del mundo. Son las Bahamas. Las Bahamas, sí. Perfecto. Confirmo eso. Entonces estaba viéndolo caminar. Entonces, I'm having an old friend for dinner. Y cuando comienzan a rodar los créditos, yo quise... No, yo quiero ver eso. Es curioso, alucina yo quiero ver eso. Eso es bastante curioso porque me leí el guión también y en ese final no es en el guión, no es en el aeropuerto, no es como lo vemos en pantalla. El final original era dentro de la casa de Chilton en el Caribe, y termina con Hannibal entrando a esta habitación lleno de los guardias muertos y Chilton al medio en una silla atado y tapado la boca gritando por su vida, y termina con Hannibal diciéndole "Oh, hello there, Dr. Chilton", y ahí es corte a negro. Es mucho más tétrico eso, vaya. Pero igual me encanta el final de la película. Me encanta. Habría sido, yo creo que sí, es que tipo te deja con esa tensión, exacto. Te deja también con esa fascinación. Sí, ¿Quieres ver más? Yo creo que exactamente, eso es justamente una de las cosas que funcionan mucho esta película, porque hay varios aspectos que no vemos y nos tenemos que imaginar qué pasa, ¿no? El final es un ejemplo perfecto. Nos imaginamos cómo va a ser el proceso de Hannibal siguiendo a Chilton hasta finalmente matarlo y comérselo. De ahí, cuando tenemos la revelación antes de que tenemos toda la situación de la máscara de carne, cuando todo este grupo de policías y el SWAT entran a la cárcel donde estaba supuestamente Hannibal, y vemos la escenografía que ha dejado Hannibal, ¿no? Y nos ponemos a pensar, ¿cómo llegó a hacer esto? Y nos tenemos que imaginar cómo lo hizo. De ahí otro momento es cuando están Clarice y Crawford en la funeraria viendo el cuerpo de la mujer, y Clarice lo va describiendo y nos tenemos que imaginar qué hace. Y este es un aspecto que me gusta mucho y le tengo que dar bastante crédito a Ted Tally y a Jonathan Demme, que especialmente en verdad a Jonathan Demme, porque él optó por no mostrarnos estas cosas y que nosotros como espectadores tengamos que imaginárnosla. Y eso creo que es lo mejor que puedes hacer cuando estás tratando una historia de terror como esta, ¿no? Que ya hemos mencionado, creo que tira también un poco más para thriller, creo yo, que horror puro, pero igual están estos aspectos, ¿no? Como lo vimos en Seven también, que no nos muestra David Fincher, ¿no? Los asesinatos, nadie nos muestra lo que pasa después, y nos tenemos que imaginar qué es lo que pasó ahí, mañas. Siempre pienso que Silence of the Lambs es el típico quote de cualquier imbécil que trata de ser un crítico de cine. Silence of the Lambs es la mejor película de David Fincher sin ser una película de David Fincher. Y yo creo que acá es un tema que calza bastante bien por el hecho de que vemos bastante de lo que vemos en Seven. Y nuevamente, el mejor horror es el horror que no vemos. Es el horror que comenzamos a tratar de... Es tratar de darle un espejo a la audiencia y decir qué es lo que tú ves aquí, qué es lo que tú concibes, qué te ha hecho tu vida para que tengas esa imagen mental. Pero la cuestión acá es, tenemos estos hermosos personajes que cargan la película por su hermosa relación. Y es algo tanto enfermizo porque estamos hablando de un asesino caníbal, pero es una relación hermosa entre Clarice y Hannibal. Son personas que tratan de entenderse, son personas que tratan de trabajar para el beneficio de ambos. Sí. Y son personas que son maltratadas por su entorno.
el único momento en el que ambos encuentran cariño es entre ambos. Y es un tema bastante, como dije, enfermizo, porque tendrías que hacerle frente a esos valores, tendrías que hacerle frente a esa visión del mundo en el cual Hannibal Lecter no puede ser más que una persona horrible. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo una persona que está viviendo una vida horrible haya cierta calma, cierta paz Ujú. con él. Y Sí. eso es una cosa que también el horror hace perfectamente en esta película. Te hace verte a ti mismo, te hace juzgarte a ti mismo. Y nada, o sea, ambos personajes cumplen sus cometidos, estamos felices por ambos. Clarice es una super policía Ujú. y puede hacerle frente hasta la más vil de las mentes psicópatas del mundo, Sí, de cara a Buffalo Bill. y otro aspecto también bastante bueno en la película es que estos personajes no solamente cumplen simples funciones narrativas como suele ser en algunas películas, ¿no? Clarice no es solamente una Ujú. protagonista, Hannibal no es solamente una figura un poco villana, Buffalo Bill no es solamente el antagonista, ¿no? Pero también estos personajes se sienten reales, ¿no? O sea, Ted Tally y de cierta forma incluso Thomas Harris, desde el libro, Ujú. se tomaron la molestia de humanizarlos de tal manera que no se sienten como simples herramientas en una historia para contarla, sino que se sienten como personas de cierta forma reales hasta cierto punto, creo yo, porque obviamente Ujú. no quisiera imaginarme que existan personas como Hannibal, Existen, probablemente lo hayan, existieron. yo sé, existieron, probablemente siguen existiendo, no quisiera conocerlos y no quisiera que existan, pero en fin, la película los retrata como personas reales. Ese es el punto. Lo son. Eso Y es se cierto, eso es sienten bastante cierto. personas reales. Y eso es lo más chévere y lo más interesante. Y otro punto que me Claro. gusta resaltar cuando hablo de esta película con gente es que el punto de vista cambia. Porque en el libro, una cosa para los que no lo han leído, que yo tampoco he leído, en verdad, esto lo he encontrado en internet, así que perdónenme. Una cosa que hace Sigue. bastante bien la película es que el libro toma un punto de vista más omnisciente. Es un narrador que está, digamos, presente en todas partes. No es un punto de vista singular, como es la película, que vemos el punto de vista de Clarice. Que me parece es algo bastante beneficioso, porque te permite contar la historia de tal manera que incluyes también este desarrollo de un personaje de una manera mucho más orgánica. Porque obviamente si tienes un punto de vista más presente en todos lados, creo que pierdes un poco esa humanidad, ¿no? Que en verdad, en mi opinión, es de lo más chévere que tiene esta película y lo que más me atrae a ella. Y yo creo que eso es mucho en base a cómo manejas un lenguaje cinematográfico, ¿no? No simplemente vas a agarrar un libro y vas a tratar de calcarlo tal cual. Sí, Es una tarea imposible. El libro se da el tiempo de mostrarte a través de su prosa cómo es que piensan los personajes. claro. Pero en el caso de una película necesitamos estar con ellos, aprender de sus acciones, sus reflexiones. Necesitamos estar tanto con Clarice como con Hannibal. Y por eso esta película tiene dos perspectivas bastante bien cimentadas. Ujú. Al igual que también cuando vemos la perspectiva de Buffalo Bill. Necesitamos entender a estas personas que representan las piezas claves, porque esta película no está tratando de mostrarnos una historia de persecución policial. Esta película nos está tratando de mostrar la historia de cómo el mundo se ha vuelto tan retorcido, se ha vuelto tan complejo y las personas se han vuelto tan pasivas ante este hecho que nosotros necesitamos ser como Clarice, hacerle frente a estas adversidades, tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos y aprender a cómo superar la realidad. Así Y bueno, es. eso lo hizo perfectamente ella, lo cual nos da paso a toda una saga de películas de Hannibal en la que, bueno, si quieres verlas, bien Eh, por ti. creo que lo Te mejor, recomiendo Red Dragon, pero pero los demás, creo que lo mejor mencionemos de ellas es mejor. No, mentira. Yo creo que igual, valgan verdades, obviamente Red Dragon creo que es la más rescatable. Debo reconocerlo, debo estar... En verdad estoy de acuerdo contigo. ahí Hannibal es mucho más un antagonista y ahí Hannibal me da mucho más miedo, Sí, siendo ahí totalmente Hannibal sincero. es un antagonista de verdad, creo yo. De ahí, bueno, Hannibal, la película de Ridley Scott, creo que, en verdad, tipo, no le veo No, mucho por no, donde no, no. se podría hablar de ahí. Por favor, Obviamente no. tendrá sus cositas. Al final es Ridley Scott, creo que Como él el abarca de... cerebro en CGI. Bueno, es Ridley Scott, yo creo que abarca de manera interesante la historia de una forma audiovisual. Red Dragon, obviamente, ya hemos hablado.
De ahí Hannibal Rising para mí no existe. Que también escribió Ted Tully. Que Ted Tully... No, Ted Tully no escribe de Hannibal Rising. La escribe de Thomas No. Harris. Red Dragon. Ah, Red Dragon. Ah, bueno, sí, pues. Ahí se nota que hay ese... ¿Cómo decirlo? Seguimiento. Claro, necesitaban claro, tener ¿no? a la persona que fue uno de los responsables de la Sí, pues. mejor entrega de la saga de Thomas Harris. Claro, sí, sí. No, es que, ¿cómo se llama esto? Bueno, no importa. Hay una palabra para eso, pero no me la acuerdo ahorita. O sea, creo que se nota que quisieron tener esa progresión lógica, ¿no? Entre historia e historia. Y se nota mucho. Creo que Ted Tully abarca bien en Red Dragon. Principalmente puta, con Ralph Fiennes, que puta, se manda una actuación bien chévere. Y bueno, Sí, muy bueno. Hannibal Rising es la última de esta saga de películas en el 2007, que lo menos hablemos de ella, en verdad, mejor. Por favor, Que es no. una pena, porque Thomas Harris es el mismo que adapta su libro. Y bueno, que de ahí, bueno, Y salió la bueno. serie. Salió la serie que no la he visto, entonces no puedo comentar mucho, pero tengo entendido que es bastante interesante por cómo abarca la historia de Will Graham y Hannibal. No sé tú, ¿tú lo has visto? Pero también acá hay un punto bastante que yo rescato bastante de Silence of the Lambs. Es una película que me da suficiente. Ah, sí, Y definitivamente. es un poco contradictorio con lo que dije antes de que quiero ver más. Pero en punto de cómo yo entiendo el personaje, entiendo de dónde viene, entiendo cómo piensa. Ujú. Hay grandes personajes en la historia del horror. Jason Voorhees, Freddy Krueger, que muchos podrán ver como popcorn horror, pero yo los veo como buenos íconos del horror que nos ha traído tanta diversión. Tanto así que Que yo me requieren convertí en de... Jason en la hora. Se me disfraz de Halloween. Mírenlo, ahí está en su pantalla, mírenlo. Ahí estoy. Tienen 6 a 9 películas que los definen sus pasados, definen sus personalidades. Y Hannibal, la verdad, para mí solo requirió de una. Sí. Y con Silence of the Lambs yo pude interiorizar bien y sentirme un poco incómodo en ver cómo empatizaba con este asesino serial. Y hasta me atrevo a decir que películas como las series de Jason y las series de Freddy y todos los otros slashers con Scream y etcétera, 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 ya pecaron de puta, de mucha, men. O sea, yo no necesité 9 películas de Jason, yo no necesité 7 películas de Freddy o no sé cuántas hay, man, ¿ya? Pero Bueno, tal vez tú así, no. así es la industria hollywoodense, ¿no? Y bueno, o sea, Silence of the Lambs en una sola película, o sea, como ya has mencionado, creo que te da lo suficiente y fue tan suficiente que ganó 5 Oscars en el 92. Ganó las 5 grandes categorías, ganó mejor. La primera película de horror en ganar un Oscar. Sí, la primera y hasta ahorita única película de horror que ha ganado un Ujú. Oscar. Y después de que hubieron, hasta ahora hay 6 nominadas, incluyendo esta. Y, puta, El silencio de los inocentes ganó mejor director, mejor guion adaptado, actor, actriz y mejor película. Las 5 grandes categorías, como se les suele decir. Y de verdad, merecidísimo, porque yo creo que esta película, si es que no la has visto, no sé qué estás esperando. Has perdido... Ok, no has perdido una hora porque estaría menospreciando este podcast, pero has usado una My hora de God. tu vida donde no has visto esta película. Así que no sé qué esperas, anda a verla, búscala. Sé que no está en Netflix, pero encuéntrala por allá. Ahí estará. Ahí ya está. Totalmente, chicos, totalmente comunidad. Nosotros defendemos esta película a morir. Creemos que más que ser una joya del horror, es una joya cinematográfica en general. Ujú. Guión excelente, fotografía excelente, todo excelente. Si hablamos de horror noventero, me parece que empezar por acá te da un buen landscape, te da un buen punto de partida para ver cómo ha evolucionado el horror hasta ahora. Y bueno, esto ha sido una conversación que he disfrutado bastante y sobre todo hemos puesto un hincapié en lo que pensamos de cómo ha estado evolucionando el horror hasta ahora. Sí. Partiendo de The Exorcist, The Shining y ahora con Silence of the Lambs. Y queremos hacer un breve giro, un breve detour la semana que viene, hablando de una película que tal vez no muchos esperarían cuando hablan de horror de los 2000, pero que nosotros sentimos que tiene bastante que contar. En la próxima semana nos vemos con todos ustedes para hablar de una de las joyas que nos ha traído España en su repertorio de horror. Estoy hablando de El Orfanato. Sí, vamos a hablar de El Orfanato. Vamos a desviarnos un poco a Estados Unidos porque, valgan verdades, si me preguntas a mí,
Después del 92, Estados Unidos se va un poco a la mierda en lo que es cine de horror. Tenemos un montón de películas de culo que se estrenan después de ¿Está esto. Scream? O sea, Scream aparte, porque Scream tampoco es mala, Está The Blair Witch Project. pero, men, eso es 99, pues, no seas malo. Eso ya es muy tarde. Ya, pero es 99, pues, de 90. Pero de ahí, Hay un 9 ahí. escúchame, estás hablando de dos películas en un espacio donde salieron 1001 más que fueron caca. ¿Ya? Y Ya, eso pues, y eso, no digas que pasa fueron todas. también, y eso pasa también a los 2000. Entonces creo yo que es necesario apartarnos un poco de Estados Unidos, donde hay películas buenas que podríamos hablar, no estoy diciendo que no, pero me gustaría hablar del Fines orfanato. académicos. Por fines académicos. Pero sí, quisiéramos ir a España para hablar del Orfanato, una película que nos ha marcado tanto a Alonso como a mí, de cierta forma. Más mala que buena, en verdad, pero efectivamente, vamos a hablar del Orfanato. Ya lo dije creo que 3 veces. No debo Y decirlo lo nuevo. veremos la próxima semana cuando hablemos de esta hermosa casa que alberga niños fantasmas. Soy Alonso Laechea desde Lima. Soy un gran amigo de Eric Woolcott porque ya se dieron cuenta de que trastabillé ahí. Pero Eric Woolcott los saluda desde Londres. Y nos veremos la próxima semana en la continuación de esta segunda parte de la temporada del horror y la tensión. ¡Chao!